presidente, gracias. A continuación el informe sobre El Salvador. El Salvador ha entrado en una nueva etapa de su historia, dominado plenamente por el partido que representó a la exguerrilla, el FMLN, teniendo como presidente al excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén. Importante destacar esto porque el presidente de nuestro país es perteneciente a un partido afín a los gobiernos que la CIP tradicionalmente ha considerado violadores principales de la libertad de expresión y de prensa, como lo son Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. Por lo cual solicitamos un apoyo y una supervisión especial y atención constante e institucional de nuestra CIP sobre la situación de la libertad de prensa en El Salvador. Uno de los principales problemas registrados con los medios de comunicación se ejemplifica con un hecho sucedido con los medios de comunicación, colegas televisivos, en un tema de asignación de frecuencias, problema que inició en abril pasado y se mantiene a la fecha en este nuevo gobierno. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, entidad estatal encargada de la regulación y asignación de frecuencias para las televisoras, designó en una posición muy privilegiada a un canal comprado por un empresario extranjero. Este empresario compró un canal ubicado en una frecuencia de menor captación de público y sin cumplir las reglas establecidas fue asignado a una mejor posición. Para el caso específico, los canales principales, aglutinados en 15 televisoras y más de 200 estaciones de radio en la ASDER, Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, y los canales estatales. El empresario mexicano radicado en Guatemala, Ángel González, con su empresa TV Red, compró en El Salvador el canal 37 en el sistema UHF y SIGET lo asignó sin mayores explicaciones en el canal 11, en VHF. Este hecho generó al inicio de una larga batalla legal de parte de las televisoras locales, que también ha estado repleta de cuestionamientos. Las televisoras locales reclaman fundamental asignación discrecionalidad pasando por encima de las leyes establecidas. Han dicho y han señalado claramente que no están en contra de más competencia, pero eso sí, en contra de la competencia desleal y corrupta. Las televisoras locales demandaron a la Junta de Directores de la SIGET, la instancia máxima dentro de esa entidad, el retorno del 37 al canal 11. La actual superintendencia del actual gobierno ya se había negado a regresar el canal 11 al canal 37. La Junta de Directores falló a favor de las televisoras y ordenó el retorno del 11 al 37. Sin embargo, la superintendenta le dio largas para cumplir esa resolución. La empresa TV Red, mientras tanto, impuso un recurso de revisión de esa decisión de la Junta de Directores de la SIGET en la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema. La superintendenta hizo caso omiso de los reclamos para cumplir la sentencia y dio tiempo a que esa Sala de lo Contencioso ordenara una medida cautelar a favor del canal 11 para que siguiera transmitiendo hasta el final del caso. El proceso puede durar años. Las televisoras locales han denunciado los actos arbitrarios que consideren se han registrado en este proceso de asignación preferente a un canal y se sospecha de la relación del empresario mexicano Ángel González con las autoridades del gobierno y por ende de favores especiales. Una acción conocida en otros países en que los gobiernos se asocian en un contubernio con un medio de comunicación. El caso ejemplifica la arbitrariedad con la que pueden actuar en contra de los medios en El Salvador. En otros ejemplos, detención por intentos de implementar estrategias de control contra medios de comunicación se registró también en los últimos meses, cuando el FMLN y partidos aliados aprobaron una nueva ley de lavado de dinero y activos y decidieron incluir a los medios de comunicación
sin el más mínimo sentido técnico o argumento como empresas que debían de ser reguladas, controladas e intervenidas como acción de esta ley. Tras las protestas y debates se realizaron nuevas reformas y la ley finalmente en agosto del año pasado. Los medios de comunicación quedaron fuera del control específico de la ley, no del control general a las que todos estamos obligados a cumplir. Pero el control específico conlleva la presencia de un oficial de lavado en representación del Estado dentro de un medio de comunicación, controlando cualquier actividad de operaciones financieras dentro del medio como empresa, y le daba potestad de intervenir y pedir cualquier tipo de información, entre otras acciones que buscaban realizar. Por otro lado, el gobierno está utilizando instancias reguladoras o de control como Ministerio de Trabajo, del Medio Ambiente o instancias financieras, fiscales o de comercio para solicitar todo tipo de información empresarial del medio, pero cuya acción se constituye en acoso. El periódico La Prensa Gráfica ha tenido más de 30 visitas de representantes del gobierno de diferentes instituciones desde el periodo presidencial pasado de Mauricio Funes, que también es del FMLN, y estas continúan. Además, hace 2 semanas se registró un nuevo caso de clara censura a la información periodística y de prensa. La Dirección General de la Policía Nacional Civil, PNC, elaboró un manual de manejo de información en el que restringe abiertamente el acceso de los medios de comunicación fundamental sobre un tema tan delicado como lo es la seguridad pública. El objeto es controlar, restringir los datos y hasta ha bloqueado la presencia de oficiales en redes sociales, lo cual se convierte en otra variable de este atentado contra la libertad de expresión. En estos momentos, las autoridades no han dado explicaciones ni respuestas, ni han girado alguna orden de cambio para el acceso a la información pública a los periodistas. Reporto también en este informe la muerte de un trabajador de los medios. La víctima fue identificada como Carlos José Orellana, de 23 años, camarógrafo del Canal 99, una televisora del departamento de Usulután, y ex colaborador de Radio Café, una emisora de la misma zona del país. Fue asesinado a tiros el pasado 13 de julio en una zona cerca de su vivienda en el poblado de Santiago de María, del departamento de Usulután. A la fecha, la policía no ha dado respuesta sobre el crimen. En otro caso de atentado contra la libertad de prensa, debo reportar el acoso y presión a la que fue sometido el periodista Óscar Martínez, quien labora en el periódico digital El Faro. Martínez fue coaccionado en un falso operativo policial a final de julio pasado en una carretera del occidente del país. Un retén policial dedicado especialmente al vehículo del periodista fue utilizado para entrevistarlo sobre las labores que había realizado en un poblado de occidente para un reportaje en el que se encontraba trabajando en esos momentos. Los agentes le hicieron una serie de preguntas y le dijeron que habían montado el operativo para él. Fue interrogado y retenido por varios minutos sin explicación alguna. La máxima autoridad de seguridad pública, el ministro Benito Lara, se comprometió a indagar lo sucedido y, pese a las peticiones hechas por las diferentes instituciones y medios de comunicación, incluidas la CIP, no se ha dado ninguna respuesta. En seguimiento a informes anteriores, desde nuestra asamblea de octubre de 2013, informé del caso de la petición de la revelación del listado de 769 asesores en el Congreso. El caso sigue pendiente de resolverse en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, la cual se ha convertido en la instancia en donde los casos de acceso a la información se han estado quedando sin resolución final, engavetados. Instituciones de gobierno llevan a sus casos hasta este tribunal de la Corte para que los casos queden sin respuesta. También informé de la reactivación del caso y agresión y amenazas contra la periodista de la Prensa Gráfica Jessica Ábalos por parte de 2 sindicalistas de la Corte de Cuentas. Debo informar que el caso finalmente llegó a juicio en junio pasado, luego de 30 meses de espera
desde el inicio de la demanda y un jurado condenó a uno de los sindicalistas por la agresión contra la periodista, agresión física, que en diciembre de 2011 cubría una fiesta de los sindicalistas en horas laborales. Hasta aquí el informe sobre El Salvador, señor presidente. Muchas gracias.